Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día viernes, donde nos estamos quedando en la semana con la noticia que es más importante, que tiene que ver con la parte económica del país, cuando el presidente hizo el anuncio que iba a pedir 800 millones en bonos a la Asamblea Legislativa y que también iba a mandar un proyecto de ley para una reforma tributaria, además de otro préstamo, 150 millones que se había estado hablando la semana anterior. Todo esto con el fin de dejarle dinero, dejar un poquito más estable las arcas a la nueva administración del presidente electo Salvador Sánchez Serén. Obviamente es un tema importante, han habido muchísimas reacciones sobre esto que obviamente implica mayor endeudamiento para el país, pero también a juicio de muchos refleja el estado de la economía. Para eso vamos a hablar con dos importantes economistas, los presento inmediatamente. Santiago Ruiz, quien es, aparte de economista, director del Instituto de Investigación de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador y además presidente del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas. Buenas noches, Santiago, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias por invitarme. Roberto Rivera Campos, economista, exdirector del Departamento de Estudios Económicos de FUSAID y actualmente consultor independiente. Buenas noches. Buenas noches, Nacho, un gusto estar acá. Bueno, el preámbulo lo hice, ¿no? Es lo que está en este momento, no ha llegado todavía como petición concreta oficial del Ejecutivo a la Asamblea Legislativa, pero ya está dicho, sobre todo por parte del presidente, está pidiendo a la Asamblea Legislativa 800 millones en bonos, que es para pagar letes, tengo entendido, porque hay un pago de letes de 750 millones pronto, ya en los próximos meses, 250 millones en préstamos, 200 millones que van a sacarse de una reforma tributaria, que hasta ahora lo único que se sabe es que pudiera ser que sea un impuesto a transferencias por la emisión de cheques, lo otro es un impuesto a bienes de lujo, no tanto suntuarios, sino que bienes de lujo, y la otra que se habla es el impuesto a los periódicos, que no está siendo cobrado en este momento, pero así están las cosas. Lorena Peña, quien es presidenta de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, dijo que el presidente Saca le había dejado al presidente Funes 1.800 millones y que ahora solo estaban pidiendo 800, lo que reflejaba que la economía estaba mejor. ¿Piensa lo mismo, Roberto? Empiezo contigo. Bueno, quizás para comenzar a intercambiar ideas habría que ver esa necesidad de los 800 millones. Esos son letes y al autorizar unos bonos para esos letes, lo que se estaría haciendo es reestructurar la deuda de corto plazo por una deuda de largo plazo. O sea, no debería ser nueva deuda, ¿verdad? No es un incremento de deuda necesariamente, porque si se usa para pagar los letes, entonces simplemente es una conversión de deuda de corto plazo a largo plazo. En vez de deberla a los tenedores de letes aquí en El Salvador, se le debe a organismos financieros internacionales. Entonces no debería ser un aumento de deuda. Es una reestructuración de deuda. Si es para pagar letes. Si es para pagar letes. La información que tú tienes es que es para pagar letes. No tengo más información. Ya. Yo supongo que yo es para dije pagar eso letos. porque lo leí en algún periódico, pero no todos dicen lo mismo. Algunos dicen que no se sabe para qué es. ¿Perdón? Algunos dicen que no se sabe para qué es estos 800 millones. Sí. Si fuera para pagar, te digo, si fuera para pagar letes, entonces no es nueva deuda, sino simplemente es una reestructuración de deuda. Aunque la emisión de bonos también, digamos, es a corto plazo. El pago, no necesariamente. Depende cómo se emitan los bonos. Si los bonos se pueden emitir en el exterior a largo plazo, a mediano plazo, entonces sería una reestructuración de corto plazo a largo plazo. Si es de otra naturaleza, entonces no sé cuál sería el sentido. Si fuera para corto plazo, no sé cuál sería el sentido para transformar la deuda. Lo que quisiera señalar es que estas reestructuraciones de deuda de corto a largo plazo se ha venido viendo, digamos, la que tengo más en el recuerdo es alrededor de 2002. En el 2002 se llegó a 800 millones más o menos y se reestructuró, se adquirió deuda externa y se pagó deuda de letes, ¿verdad? Eso ocurrió alrededor de 2002, no tengo preciso el año, pero por ahí. Luego, en 2009,
nuevamente estaban en 800 millones, alrededor de 800 millones, y se volvió a hacer la misma operación. Es a la que te referías cuando dices que el gobierno del presidente Saca le facilitó, digamos, le dejó tantos millones a la administración del presidente Funes. Entonces, transcurrieron prácticamente alrededor de 6, 7 años entre un pico y nuevamente que llegaran a 800 millones los letes. Pero luego, en el 2013, o sea, cerca de 3 años, 4 años después, ya había alcanzado el pico de 800 millones. Y más o menos a final del 2013 se hizo aquel préstamo que eran de 1.200 millones, de los cuales se ocupó una buena parte para pagar los letes, ¿verdad? Entonces nuevamente se vació y se abrió la ventana. Lo que hay que tener presente es que eso fue a principios del año pasado y hoy ya está otra vez en 800, cerca de 800 millones, como 750 por ahí. Entonces ya hay nuevamente necesidad de volver a hacer esa reestructuración. Quizás lo que hay que resaltar también es esa frecuencia cada vez mayor con la cual venimos haciendo esas operaciones. Y eso refleja de alguna manera... Dicho, si le explicamos a la gente en términos sencillos, dicho en términos familiares, ¿qué sería eso? Bueno, que... ¿Una tarjeta tapa la otra? Una tarjeta que se está topando cada vez más seguido, una tarjeta de crédito que se está topando cada vez más frecuente y que sacamos un préstamo en el banco para 10 años, no sé cuánto, para pagar esa tarjeta de crédito de corto plazo, ¿verdad? Eso sería más o menos el mecanismo a nivel de familia. Entonces, lo que hay que tener presente es esa frecuencia cada vez mayor de esas reestructuraciones. Lo que da un indicativo del estado de la economía. Entonces, eso creo yo que es importante tenerlo presente porque nos da una señal de que cada vez la presión que le está llegando a la necesidad de emitir letes es mayor por el problema fiscal. Entonces, este comportamiento de los letes refleja un estado fiscal bastante deteriorado y ya por mucho tiempo, y un nivel de deuda pública que se ha alcanzado bastante alto, ¿verdad? Entonces, eso va generando esa tendencia cada vez más frecuente de recurrir a cambiar una forma de deuda por otra. Entonces, ahí quizás puede quedar un primer punto sobre el tema de los 800 millones. Santiago, yo no recuerdo si todos los gobiernos para atrás, por lo menos los últimos 5 o 6 gobiernos, han hecho esto de dejarle al nuevo gobierno supuestamente una mesa más limpia, con préstamos que le dan mayor liquidez. No recuerdo, solo recuerdo que sí lo hizo el presidente Saca con el presidente Funes, pero ahí había una crisis, una profunda crisis que era imposible no verla porque era mundial. Entonces no sé si esto lo que está pasando ahora es normal o no es normal y si coincide con los argumentos que ha dado Roberto. Yo estoy completamente de acuerdo con los argumentos anteriores. Técnicamente eso es lo que debe de hacerse. O sea, uno no puede permanecer con una deuda de corto plazo que se va haciendo cada vez más grande, entonces tiene que transformarla en una deuda de largo plazo. Eso le da oportunidad realmente de pagarla en condiciones mejores. Ahora, lo fundamental, digamos, está en las causas que generan este problema del endeudamiento de corto plazo y de largo plazo. Realmente hemos llegado ya a límites bastante peligrosos, digamos, en materia de endeudamiento, tanto interno como externo. Me preocupa mucho más el endeudamiento interno, porque fundamentalmente tiene que ver con el sistema de pensiones, con el fondo de pensiones. Claro. Y entonces es dinero que la gente ha ahorrado durante toda la vida y que es peligroso que en algún momento pudiera ocurrir algún problema, digamos, de pagos, y entonces los que van a sufrir las consecuencias son los pensionados. Realmente el problema de fondo es de que el Estado realiza muchos gastos e inversiones
y obtiene muy pocos ingresos. Y entonces permanentemente tiene un déficit. Y esto por dos razones fundamentales. En primer lugar, digamos, la carga tributaria en el caso salvadoreño, o sea, la cantidad de impuestos que recae sobre las personas, pues es relativamente baja. Hay otros países, incluso de Centroamérica, que tienen, digamos, impuestos mucho más mayores, y sin embargo la inversión extranjera llega a esos países. Pero por el otro lado tenemos, digamos, un Estado que no ha hecho el esfuerzo por economizar. Sí está haciendo esfuerzos para priorizar en los más necesitados, en los más pobres, etcétera, pero además se requiere de que haga un esfuerzo por economizar. O sea, hay muchos gastos gubernamentales que efectivamente pueden ser disminuidos. ¿Concuerdas tú con esa teoría de Yo muchos sí, diputados completamente. de ANEP y del mismo Arena? Completamente, en el sentido de que el Estado debe administrar bien sus recursos, y entonces utilizarlo para aquello que genere desarrollo económico, tanto a corto, mediano y largo plazo. Yo estoy de acuerdo en los gastos de inversión social, por ejemplo, porque considero que eso va a significar dentro de 10, 15 años, digamos, un potencial productivo de la mano de obra que va a ser mucho mayor del actual. Y entonces ahí se va a redimir, digamos, esta inversión que actualmente se está haciendo, siempre y cuando se oriente, se focalice adecuadamente, y que además se le dé seguimiento a los programas educativos, a los programas de salud, etcétera, y que se le dé sostenibilidad a ese tipo de programas sociales, de inversión social. Creo de que desde el punto de vista de la carga tributaria, la medida de esta nueva solicitud de impuestos es positiva en el sentido de que va orientada más hacia bienes y productos, servicios, etcétera, que no van a tener un impacto significativo, digamos, en el costo de la vida, dado de que se orienta fundamentalmente hacia bienes y servicios que son adquiridos por gente adinerada, digamos. Y lo otro tiene que ver con el problema de la evasión y de la elusión fiscal. Realmente en el país, por todos los estudios que se han hecho, hay, digamos, allí una cantidad de personas que no pagan todos sus impuestos, y el problema más grave es que siempre encuentran a alguien, a un abogado, a un buen contador, etcétera, que encuentra en la ley la salida para no pagar esos impuestos, o sea, para eludirlos, para irse por otro camino, digamos. Mucha gente también plantea de que uno de los problemas tiene que ver con lo que se llama las deducciones que hace la empresa privada, por ejemplo, en realizar, digamos, Roberto, tareas de responsabilidad social. Te quiero un corte. Sí. Si querés, yo sigo contigo después del corte, porque obviamente lo que estás diciendo es importante darle un poco más de tiempo. Ya volvemos. A ver, yo quisiera, y creo que todavía nos queda un poco en la duda, esto, digamos, de que se pide dinero para que el próximo gobierno pueda salir de los problemas que tiene el país, que son básicamente de tener que pagar y no tener dinero, la insolvencia, digamos, para manejar el gobierno. Pero algunos diputados de oposición están diciendo, pero explíquenos un poco más, esto no es suficiente. Ya, además, en esto debiera estar de por medio, queremos saber qué es lo que opina el presidente electo, porque el presidente electo puede decir después, un mes después que esté el gobierno, no necesito mucho más, porque lo que me dejó el presidente Funes no era suficiente. ¿Ya? Entonces, es un problema también de claridad, porque hay que hacer las cosas de acuerdo a cómo se han planteado. Arena ha dicho, no voy a dar más porque no se puede el país endeudar más. Y además, digamos, ¿cierto?, más impuestos, un tiro de gracia, dijo la NEP. Pero diputados que han estado cerca del FMLN como gallegos, ¿ya? Incluso el diputado Douglas Avilés de Cambio Democrático han dicho que
se necesita más información que no queda claro, que no van a dar los votos mientras no tengan mucha más información. Es necesario que haya una información completa porque incluso la gente de Funde ha llegado a decir esto revela incapacidad del gobierno y el gobierno lo que le está pasando es que todo lo que pide se le hace humo. Se hace humo los préstamos, se hace humo lo que se pide en la Asamblea de aprobación de préstamos. Roberto. Bueno, quizás lo que yo tenía entendido, por lo que revisé algunas cifras hace algún tiempo del Fondo Monetario Internacional, que el fondo estimaba alrededor de unos 1.500 millones para el primer año, más o menos. Creo que eran como 2.800 para 2 años, los que estimaba. Eran estimados del Fondo Monetario, pero allí mostraban que era un poco más lo que realmente se podría necesitar. Podría ser el primer año del gobierno de Sánchez Serén. Que podría necesitar. Eso depende de cómo hayan evolucionado desde que ese estudio del Fondo Monetario se elaboró hasta la fecha, ¿verdad? Bueno, ellos han hablado de 1.000 millones. Sí, es que si tú te das cuenta, 1.000 millones es el déficit fiscal. Entonces, cuando tú abres un portón de 1.000 millones es porque con eso vas a financiar todo el déficit fiscal, que son 4 puntos porcentuales del PIB. Cada punto porcentual son 250 millones, entonces tenés más o menos un déficit de 1.000 millones. Entonces, cuando tú hablas de 1.000 millones es porque estás cerrando de alguna manera todo te va a servir para cerrar todo el déficit fiscal durante el año. El resto puede ser que se pueda necesitar es por préstamos que vencen, que hay que pagarse, etcétera, ¿verdad? Yo creo que el problema de El Salvador, creo que hay que visualizarlo, digamos. El dilema que tenemos es que tenemos un fuerte deterioro de las finanzas públicas y eso lleva a que se necesita un ajuste. O sea, los salvadoreños no nos podemos quitar un ajuste fiscal si es que no queremos tener mayores problemas más adelante. ¿Un ajuste fiscal significa? Un ajuste fiscal que puede ser reducción de gastos, aumento de impuestos o una mezcla de ambos. Ya. Pero si uno es realista y mira las cifras y mira que todos los años estás teniendo un déficit de 4% y tienes una deuda que ya llegó a 60% del PIB aproximadamente, entonces es por demás. Si querés tener una macroeconomía más estable, que dé alguna mayor garantía, vas a terminar haciendo un ajuste. Ok, ¿verdad? Un pacto fiscal. No, un ajuste, es decir, mover. Pero que deben hacer de un pacto. Aquí voy, ¿por qué? Vaya. La segunda parte del dilema es que tienes un problema de casi estancamiento económico. Entonces, tienes un problema de crecimiento económico sumamente endeble durante una cantidad razonable de años que tú no puedes dejar de ver las dos cosas simultáneamente, ¿verdad? No puedes dejar de ver las dos cosas simultáneamente. Ingreso y egreso. Por un lado, el problema fiscal, el hoyo fiscal si queremos, y por el otro lado, el problema del poco crecimiento. Entonces, el asunto es que si tú solo abordas el problema fiscal, vas a crear un problema de crecimiento económico. Si tú dices, yo voy a resolver esto solamente con números, entonces podés derrumbar aún más el endeble crecimiento de la economía. Primer punto. Pero por el otro lado, si tú te esperas solamente a que la economía empiece a crecer para que eso le genere más recaudación al gobierno, lo más probable es que más temprano que tarde ese gran hoyo fiscal te quiebre crecimiento. Entonces mi punto de vista es que el dilema es cómo abordar las dos cosas simultáneamente. Y yo creo que la mejor manera de abordar simultáneamente eso es logrando dialogar, digamos, darle un giro a la forma en que históricamente se han adoptado las políticas públicas, es decir, tratar de llegar a comprender que ambos problemas deben ser resueltos para El Salvador, formar una especie de acuerdo, lo cual no significa que esa es la solución
impecable, porque también eso tiene riesgos. Tiene riesgo de que no se llegue a acuerdo y que la situación se siga deteriorando, o que una vez logrado el acuerdo no se cumpla. Entonces el dilema está un poco complicado, ¿verdad? Hay un problema de un hoyo fiscal, un problema de endeble crecimiento y un problema de la necesidad de ver cómo se manejan ambos simultáneamente. Uno por uno, separado del otro, difícilmente creo yo que nos va a llevar a una resolución adecuada del problema. Santiago, en este mismo sentido. Mira, en primer lugar, lo que se está solicitando en este momento es, digamos, para limpiar la mesa de deudas de corto plazo y para, digamos, medio llenar, digamos, o sea, completar la plata para financiar el déficit fiscal que se va a tener. No están tomando en cuenta todavía las necesidades de financiamiento que va a requerir el nuevo gobierno. Por eso creo yo, de que por eso Sánchez Serén no ha hablado. No ha hablado. Perdón, Sí. solo para... Sí. Pero se ha hablado de una reforma tributaria. Entonces, cuando yo he argumentado esto, es no para la limpieza de la mesa, que lo argumenté en la primera parte, sino el problema del hoyo fiscal y del débil crecimiento. Ahora, con respecto al equilibrio que debe de haber entre enfrentar el problema fiscal y enfrentar el problema del crecimiento, que me parece muy bien planteado, creo de que fundamentalmente tiene que lograrse a través de mejores inversiones públicas, mucho más productivas y todo lo demás, mayor transparencia desde el punto de vista en el uso de los fondos públicos, etcétera, mejorar la cobranza de impuestos, disminuyendo la evasión fiscal, tratando de buscar la forma de disminuir la elusión fiscal, la forma de no pagar los impuestos que se deberían de pagar, pero fundamentalmente, tal como se ha planteado, basado en un diálogo con la empresa privada. No es fácil, ¿no? No es fácil porque los puntos de vista de partida, digamos, son bastante lejanos. Lo que me agrada es de que el diálogo se ha iniciado, y por las conversaciones que yo he tenido con representativos de la empresa privada, pareciera ser que va avanzando adecuadamente. Posiblemente este problema de los impuestos y esto de la deuda y del préstamo empañe un poco ese diálogo. Incluso estaba conversando con alguien... Pero no es contradictorio que si en este momento hay un diálogo que debiera llegar a algo, y a lo mejor a ese pacto fiscal, que se esté haciendo esto entre medio, que a lo mejor va a ser una pequeña cosa a lo que se quiere lograr, pero y contradice todo lo anterior? Lo que pasa es que es un problema de oportunidad. O sea, en este momento debe resolverse ese problema de los letes, y es necesario limpiar la mesa para entregarla limpia. Y por el otro lado, digamos que avanzar en el diálogo. Lo que pasa es que en el diálogo no se había tocado este tema, sino que se iba más, digamos, por los temas de asegurar, digamos, que en el país no se va a avanzar hacia un socialismo como el de Venezuela, etcétera. O sea, las preocupaciones principales, digamos, de la empresa privada, dar más seguridad, digamos, a la empresa privada, en el sentido de que venga más inversiones extranjeras, etcétera, y que los inversionistas nacionales inviertan en el país y no que se están yendo para otros países. Pero les decía que ha sido positivo el inicio de ese diálogo, la forma en que se está llevando a cabo, pero que el problema es complejo, porque, digamos, la empresa privada está partiendo todavía, no obstante todas las experiencias, todo lo que hemos observado del estancamiento de la economía nacional durante ya casi más de 15 años, sigue sosteniendo de que la forma de resolver el problema en el país es seguir aplicando o aplicando mejor, digamos, el modelo neoliberal, ¿no? El modelo neoliberal se basa fundamentalmente en que hay que tener bien al empresario, asegurarle sus ganancias, sus beneficios, y eso va a asegurar de que la sociedad va a estar bien, porque
el empresario al tener beneficios va a invertir más, va a dar más empleo y eso va a generar ingresos para el resto de la población, etc. Realmente ese fenómeno no se ha estado dando en el país, ¿eh? Entonces, y por el otro lado, desde el punto de vista, digamos, del gobierno, digamos, se parte de otro planteamiento, de otro modelo de desarrollo económico, en donde, si bien se apoya a la empresa privada, pero no a un grupo de la empresa privada, ¿eh? Sino que a la empresa privada en su totalidad. Y entonces el gobierno se deja de convertirse en instrumento, digamos, del grupo dominante de la empresa privada y pasa a estar al servicio, por supuesto, de todos los empresarios y de los trabajadores y del resto de la sociedad. Sin embargo, no obstante esta diferencia de modelos de partida, creo que se puede ir avanzando paulatinamente. Yo he estado conversando con la gente del PNUD, el informe de desarrollo humano del año pasado, es bastante claro en ese sentido. Ya. ¿En qué manera se puede avanzar manteniendo, digamos, un sistema de mercado, de empresa privada y todo lo demás? Y por el otro lado, evitar de que eso siga concentrando la riqueza, Okay. etc. Tengo que ir a un corte. Lo que tú dijiste me interesa mucho analizarlo en el próximo bloque. ¿Son esos los dos sistemas que están en este momento en tela de juicio o los que son optativos, digamos, los dos sistemas? Y me gustaría un poco analizar qué pasó con este gobierno. ¿Hizo este gobierno lo que tú dices, ya de ser el gobierno de todos, o no lo hizo finalmente? Ya volvemos. En el segmento anterior, Santiago Ruiz analizaba y ponía los dos modelos, el neoliberal y el modelo, ¿cómo le llamas tú el segundo modelo? Bueno, el segundo modelo es un modelo capitalista, digamos, más democrático, más abierto. Un modelo neoliberal que beneficia básicamente a unos pocos y que supuestamente si esos pocos son altamente beneficiados van a chorrear y va a servir para que el resto le vaya relativamente bien. Y el otro modelo es un gobierno que ayuda a todos. ¿Estás de acuerdo con esa definición? Bueno, yo creo que hay que partir de los intereses que mueven a la gente, ¿verdad? Por ejemplo, a la gente lo mueve el interés de obtener más ingresos, de obtener, ¿verdad? Tener trabajo, ingresos, comodidades, más rentabilidad, etcétera. Y a los gobernantes, a los funcionarios de gobierno, también los mueven intereses. Entonces, los gobernantes tienen intereses que pueden ser económicos, por un buen empleo en el gobierno, o tienen intereses de tipo político. Entonces, yo realmente esa idea de un Estado, de un gobierno benefactor, de un gobierno benevolente que piensa en el interés común, no me cuadra. ¿Por qué? ¿No debiera ser así? Porque, bueno, idealmente, pero las realidades no son así. Es decir, pensar que el gobierno, digamos el gobierno actual, sus funcionarios están en función del bien común, o que los gobiernos de Arena estaban en función del bien común, eso no ocurre así, porque los funcionarios tienen intereses particulares, intereses que son políticos. Como miembros de partidos buscan alcanzar, han sido creados para alcanzar el poder y mantenerse en el poder. O sea, que buscan ganar la próxima elección y hacen populismo. Eso lo mueve y eso los lleva a hacer populismo, eso los lleva a hacer tomar el tipo de políticas públicas que adoptan, etcétera. Entonces, ¿no es tan verdad eso, gobierno para todos? Yo tengo mi duda desde el punto de vista analítico, ¿verdad? Ya. Y de lo que veo en las realidades de todos los países, ¿verdad? Y de los diferentes tipos de gobierno. Entonces yo no creo en eso de que es un gobierno. ¿Y tú en qué crees? No, yo creo en realidades políticas. Yo creo que las realidades políticas que enfrenta este gobierno son un problema económico fuerte, un problema de inseguridad fuerte, ¿verdad? Un apoyo, digamos, popular de cierta porcentaje de la población. Son las realidades que los mueven. Hay unas elecciones en el próximo año que los mueven y todo eso los lleva a determinar las actitudes y las políticas que adoptan.
yo creo en eso, en las realidades políticas bajo las cuales están actuando los distintos funcionarios. Ahora, eso es ¿verdad? realidad inmediata. Las realidades más a largo plazo son que el Mantenerse país en el poder. sea más productivo, que el país tenga mejor educación. Bueno, yo creo que es en mantenerse en el poder, todos los gobiernos, todos los partidos, ese es su gran objetivo. El otro es un medio, es decir, yo a través de lograr... Perdón, Roberto, yo creo que sí hay países que han logrado romper ese círculo vicioso que tú dices, de que los gobiernos solo buscan, o los partidos en el gobierno solo buscan mantenerse en el poder, porque sí hay países del mundo Sí, donde hay algunas políticas claro, que van mucho más allá de un sí, gobierno. porque las y que son realidades políticas han ido evolucionando de la tal manera que eso es lo que es más conveniente seguir. Es decir, nos interesan las políticas de Estado porque ya no podemos seguir con políticas de otro tipo. ¿No se puede romper este círculo vicioso y que venga un nuevo gobierno realmente interesado en hacer las cosas bien? Yo creo yo creo que cuando venga un gobierno realmente interesado en hacer las cosas bien, la gente lo va a agradecer. Yo creo que es la sociedad la que va generando presión para crear las instituciones que van marcando los espacios en los cuales se mueven los partidos políticos. Y esa institucionalidad que se va desarrollando por la presión de la sociedad es la que permite, digamos, que esos gobiernos busquen necesariamente invertir verdaderamente en educación, invertir en salud, porque la sociedad los exige y las instituciones crean esas restricciones para que así lo hagan. Entonces, para mí, es cómo se crea la institucionalidad apropiada para que le cree los incentivos a los políticos para orientar sus políticas públicas en la dirección que más le convienen a la sociedad. Esa es mi visión. Una pregunta, ¿cómo evalúas el actual gobierno en materia económica? El gobierno que ¿Actual? ¿El que está saliendo? Bueno, Te lo pregunto que lo evalúes para ver lo que no debiera hacer el próximo gobierno. ¿O bueno, hacer? yo creo que el problema fiscal se le agudizó, ¿verdad? Se le agudizó, se fue aumentando la deuda. Creo que el déficit fiscal es el responsable de eso. Ha habido demasiados gastos, creo yo. Han habido un par de reformas tributarias que no alcanzaron, ¿verdad? No alcanzaron porque el gasto siguió creciendo. Entonces yo creo que, digamos, los tres grandes rubros son problema económico, problema fiscal. Roberto Rubio, el gobierno que menos ha crecido en los últimos décadas. Si uno analiza, digamos, la tasa promedio de crecimiento de este gobierno es la menor, promedio de los 5 años, pero es la menor de quizás... ¿Un gobierno con un tratamiento económico populista? Eso no me gustaría calificarlo, me gustaría calificarlo. Lo que señalo son, digamos, cuáles son las condiciones en que han quedado la economía con un déficit fiscal importante, un crecimiento bastante endeble durante todo el periodo, un problema de inseguridad, ¿verdad?, que viene heredado, pero que sigue manteniéndose fuerte, y una deuda bastante alta. ¿Tú mismo balance del gobierno? Mira, yo creo que se han hecho muchas cosas positivas, en el sentido correcto, en el sentido de beneficiar a las grandes mayorías de la población, en el sentido de desligarse como instrumento del grupo dominante, en el sentido de ponerse al servicio, digamos, de distintos sectores empresariales, en el sentido de ser transparente en materia de licitaciones, compras públicas, etc. Ahora, yo creo que este gobierno puede entrar a la historia si hace un esfuerzo significativo en disminuir los gastos. Y uno de los gastos más importantes tiene que ver con las remuneraciones. Después de los acuerdos de paz, durante aproximadamente 5 o 6 años, no solamente a nivel mundial, sino que a nivel regional, se estaba dando un incremento de los salarios en empresa privada. En el caso del gobierno salvadoreño, llega la empresa privada al gobierno y entonces traslada, digamos, esas aspiraciones salariales, ejecutivas, de jefes y todo lo demás, de la empresa privada hacia el gobierno. Y entonces en el gobierno ha permanecido esa digamos, aspiración burocrática de parte de los empleados públicos, de los jefes, etcétera.
Sin embargo, en la empresa privada ha cambiado. O sea, en el hecho de que la economía se ha mantenido bastante estancada y todo lo demás, las políticas de salariales en las empresas privadas no han continuado en la misma forma en que ha continuado en el sector público, en el sentido de que siempre va aumentando, o estar igual o aumentando. En empresa privada, digamos, se va alguien, contratan otro con un salario mucho menor, digamos, para ver su desempeño y todo lo de eso. Entonces yo creo que una de las cosas que tiene que hacer este gobierno, si es que quiere realmente hacer las cosas bien, es hacer una profunda reforma desde el punto de vista salarial. Realmente el Estado está comiendo demasiado de lo que se logra producir, digamos, lo que consume el Estado, y fundamentalmente tiene que ver con salario, porque está bien si lo hiciera desde el punto de vista de gastos operativos, porque están trabajando, por estar haciendo lo demás, pero realmente es un peso muerto que existe dentro del sector público y que ya, digamos, bueno, Europa está caminando en ese sentido, en reformas salariales. España está haciendo esfuerzos significativos en ese sentido. Grecia, por ejemplo, lo ha tenido que hacer a la fuerza. Esperemos que nosotros... Pero esto es muy impopular, no creo que se pueda hacer, por lo menos ante las elecciones. Correcto, es impopular, pero eso es una necesidad histórica. O sea, el país no puede estar generando un excedente tan pobre como el que está consiguiendo, y parte de ese excedente estarlo gastando en administración pública. Yo he trabajado muchos años en administración pública como consultor a nivel regional, y entonces siempre hemos tratado de orientar a los gobiernos en el sentido de que tienen que poner atención en los gastos gubernamentales, especialmente de la planilla, digamos. Ahora, el otro punto fundamental tiene que ver con los gastos en publicidad. Realmente en estos últimos gobiernos, creo yo que se ha excedido, digamos, la medida. Está bien, se necesita informar a la población de lo que se está haciendo y que la población a su vez se pueda comunicar y utilice los medios de comunicación para comunicar al resto de la sociedad cómo es que está viendo la realidad y todo lo demás. Esa es parte del papel de los medios de comunicación, y los gastos son inversiones en este sentido. Pero creo de que realmente el gobierno ha estado haciendo gastos de publicidad que más bien son propaganda política, y eso sí debería de corregirse. Ok, voy al corte. Volvemos rápidamente. Vamos donde Francisco Bonilla para que nos diga qué dicen los amigos televidentes esta noche a través de los mensajes, a través de las redes sociales. En efecto, buenas noches. Vamos a platicar de lo que cuenta Boris Edmundo García. Dice, aumentar ingresos por crecimiento y bajar el gasto público sería lo ideal. ¿Creen que el nuevo gobierno seguirá esta fórmula? De El Salvador Happy dice, ¿cómo creen que actuará el nuevo gobierno con la empresa privada y las máquinas en el país? Preguntan específicamente. Amílcar Ramírez dice, ¿cuáles son las medidas urgentes que debe desarrollar Sánchez Serén en sus primeros 100 días? Carlos Fernando Chávez dice, en términos sencillos, ¿qué medidas se deben de tomar para beneficiar al salvadoreño común, de a pie, el que no entiende de micro, macro o de proyecciones, sino que solo entiende que la vida está difícil? Carlos Martínez dice, ¿qué significa para el gobierno electo el llegar con esta deuda de 1.000 millones? ¿Qué mensaje podrían tener los organismos internacionales? Pregunta específicamente Carlos Martínez. Finalmente, Liliana Durán dice, ¿qué comentarios tienen sus invitados de los nombramientos de los ministros de Economía y Hacienda en el gobierno entrante? ¿Qué calificación le darían al ministro Cáceres? Pregunta Liliana Durán. Vamos al estudio con estas interrogantes. No, interesante. ¿Quién quiere empezar? A ver, se la voy recordando, ¿no? Porque algunos van a querer escabullirse ustedes. A ver, nuevo gobierno, ¿qué debe hacer el nuevo gobierno? Bueno, fundamentalmente se necesita crear mayores oportunidades de empleo, crear confianza y seguridad para la empresa privada, y lo está, creo, intentando. Espero de que continúe más tiempo que lo hizo Mauricio Funes, porque Mauricio Funes hizo el intento y luego prácticamente eso se abortó.
Yo creo que este diálogo debe de continuar durante todo el periodo. Alrededor y en relación con eso, por ejemplo, nosotros, el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, estamos haciendo nuestro próximo congreso y el punto central del congreso es analizar las políticas económicas de este gobierno, porque nosotros creemos de que las políticas económicas que se han estado llevando a cabo han tenido cosas positivas, pero también han tenido cosas negativas. Entonces, es mucho mejor partir de lo que ya se está haciendo y cómo hacerlo mejor, que ponerse a pensar en nuevos proyectos y todo lo demás que van a necesitar 8, 6 o 7 años en madurar, y algunos ni siquiera maduran y se quedan ahí y se caen antes de lograr sus frutos. Entonces, nosotros en ese congreso vamos a analizar todas las políticas económicas fundamentales de este gobierno. Lo vamos a hacer gobierno y empresa privada. Estamos hablando con los directivos de la empresa privada. Hay muy buena percepción de parte de ellos, les gusta este hecho de ir desde abajo, no desde los principios básicos en que se deben de respetar, que es lo que está dialogando el gobierno y la empresa privada, sino que también irse desde el punto de vista de qué cosas se pueden hacer rápidamente. Ahora, con respecto a la calificación, ministro de Economía, pues sí, magnífico, si él es miembro de ASI, de la Asociación Salvadoreña Industrial. Ayer estuvimos... ¿Te refieres a Tarsis Salomón? Sí, así es. Ayer estuvimos ahí conversando con el gerente de la Asociación de Salvadoreña Industrial, y entonces nos dice, pues creo que existen todas las condiciones, pues, ¿verdad?, para realmente poner en práctica una política industrial efectiva, porque realmente hace 2 años se informó de que se iba a iniciar, digamos, la aplicación de una política industrial, pero realmente ha sido poco lo que se ha avanzado, aunque hemos conversado con la gente del Ministerio de Economía y ellos están haciendo esfuerzos significativos a nuestro juicio en materia de promover, digamos, pequeñas empresas, desde el punto de vista gubernamental a través de asistencia técnica y todo lo demás. Pero realmente, digamos, los puntos centrales de la política industrial creo que se van a conseguir durante este gobierno. Y una gran oportunidad es el hecho de haber nombrado de ministro de Economía a un industrial, una gente que conoce ese sector, que tiene mucha experiencia en esa línea. Ahora, con respecto al ministro de Hacienda, yo francamente le pongo un 10, porque durante todo este tiempo han sido solo de problemas financieros, o sea, problemas de falta de dinero, y ha hecho milagros, a mi juicio, tratando con esta escasez, con estos problemas de financiamiento, no solamente lograr conseguir el financiamiento necesario, sino también ser lo suficientemente duro o apretado para evitar que se le vayan los gastos más de lo cuenta. Vamos a ver si hay tanta similitud en las apreciaciones. A ver, partamos con las primeras medidas del gobierno, las medidas que debe tomar primero 100 días. Los 100 días. Yo pienso que son, básicamente, debería de romperse esa falta de confianza que ha habido entre el sector privado y el gobierno. Yo creo que esa es la primera cosa que debería de hacerse, un esfuerzo para reducir lo más posible la incertidumbre que pueda existir, reunirse y hablarse claro cuáles son los objetivos que se persiguen, tanto del sector gobierno como del sector privado. Creo además que hay que empezar a ver el problema fiscal seriamente. De la misma manera, creo yo, lo argumenté durante la entrevista, de una manera que pudiera lograrse que se pudiera institucionalizarse el diálogo sobre puntos concretos que están afectando al país. Quiera o no, el gobierno va a tener que hacer un ajuste fiscal en algún momento, y dentro de ese diálogo institucional debería de plantearse también el problema de cómo asegurar los fondos. No le he preguntado en relación, tú has hablado 2 veces del ajuste necesario, el ajuste fiscal que tú dices se va a tener que hacer. Pero, por ejemplo, y no es un tema que toqué esta noche, pero Petrocaribe no podría ser la solución cuando se dice que van a quedar 650 millones
anuales ahí porque el resto se va a pagar a largo plazo? No lo puedo contestar porque no conozco ¿Cómo el va a estar detalle, eso? digamos, de la institucionalidad financiera que se va Lo otro, que quiere desdolarizar establecer. también puede ser una de las soluciones. No, yo creo que ese sería uno de los ¿Sí? desastres mayores. Bueno, que podría no sé por qué he tener. escuchado que algunos lo están realmente repensando nuevamente. Sí, yo creo Ya. que sería un error Ya, tú dices ajuste fiscal. fuerte. Sí, es decir, eso va a tener que ocurrir en cualquier momento. Lo mejor sería, como decía, que se haga dentro de un diálogo institucionalizado. Ok. Evaluación del ministro de Economía. No, yo no tengo base objetiva para calificar a otras personas. ¿A Tarsis no lo no conoces? para calificar ¿El a ministro de Hacienda en relación a lo que hizo? No, es objetivo. No, pero no me gusta calificar. ¿No te gusta No creo que calificar? sea conveniente calificar a otra ¿Así? persona. Alguien preguntaba, digamos, ¿qué medidas se puede hacer para beneficiar al salvadoreño de a pie? Yo creo que una de las formas es fortalecer el crecimiento económico para generar empleo, primero. Segundo, lograr que la política social sea más efectiva. Esos dos elementos creo que serían los dos elementos fundamentales que llegan al bolsillo y al bienestar del salvadoreño de a pie. Un buen empleo y una política social cuando esa política social es muy efectiva. Bueno, seguramente el amigo que escribió está pensando en aumento de sueldo, que contradice lo que tú decías. ¿Ah? Posiblemente. Posiblemente. ¿Y eso? ¿Habrá que crear conciencia? Mira, aquella gente que es efectiva, aquella gente que es trabajadora, aquella gente que logra frutos, que logra vender más, que logra producir más, tiene que ser favorecida y tiene que dársele aumentos de salarios, de sueldos, etcétera, bonificaciones, etcétera. El gran problema es que en nuestro país y dentro del sector público se trabaja con un igualitarismo horroroso. Allí gente capaz, gente inteligente, gente trabajadora, se le trata por igual con gente que no hace nada, gente que lo evade todo, gente que solo anda ahí sobando las espaldas de los jefes, gente que realmente son una rémora, son una piedra en el camino para el trabajo en el sector público. Creo que eso tiene que cambiar. Y desde el punto de vista del diálogo de la empresa privada con el gobierno, francamente, el punto central tiene que ver con el incremento de la productividad. En el país se ha estancado desde hace varias décadas y estamos perdiendo competitividad con respecto a otros países. Okay. Uno de los puntos centrales que debe de tratarse es poner la educación en función del desarrollo económico. Okay. Se me fue el tiempo, desgraciadamente. Le agradezco muchísimo que hayan estado ambos, Santiago y Roberto, esta noche en el programa. Es importante estos temas discutirlo, es importante buscar más claridad en lo que es uno de los dos problemas fundamentales que tenemos en el país, economía y seguridad. Ojalá pudiéramos en el próximo quinquenio mejorar económicamente y mejorar en seguridad, y este país sería otro y seguramente tendríamos un futuro mucho mejor. Gracias nuevamente, gracias amigos televidentes, los espero el lunes, siempre a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate.